Ustedes pueden ver una pantalla ahí, pantalla en blanco. Y se ve la pantalla en blanco, Sí, Zumbi. doctor. Sí se ve, doctor. Sí, bueno, entonces voy a cargar. No he trabajado tanto con Zoom, por acá usamos más el Teams. Entonces, estoy intuitivamente llegando hasta donde me interesa. Ustedes pueden ver que yo estoy abriendo un PowerPoint ahí. Sí se puede verlo. Sí, excelente, excelente. Vamos entonces a poner video también para estar más... eh, ya pueden verme ahí. Sí, se ve. Sí, Bueno, primeramente agradecido por la presencia de todos ustedes aquí. Eh, tener la oportunidad de poder compartir mis conocimientos con médicos de Bolivia, una nación con la cual hemos tenido vínculos durante muchos años y varios de los participantes han sido residentes míos en diferentes años. Así que me siento muy honrado de poder prestar mis conocimientos a la Universidad del Alto. Que ustedes todos estén presentes y se hayan inscrito bastantes doctores en este curso. Sin más preámbulos, la electrocardiografía es una de las técnicas diagnósticas más difundidas en toda la medicina. Yo siempre le explico a mis estudiantes que en realidad muchísimas cosas en medicina son complejas. Yo las pongo a todas en su justo valor. Pero sin embargo, existen unas pocas técnicas diagnósticas mm, que van a estar siempre al alcance, incluso del médico general, y que dado su nivel de complejidad se hace difícil enfrentar el diagnóstico aplicándolas, pero no queda más remedio que el médico las enfrente y este curso tiene un enfoque fundamentalmente básico, pensando en que pueda servir no solamente a cardiólogos, donde yo en ocasiones cuando voy a dar esto a nivel de cardiología, tengo versiones del curso con unos niveles de profundidad muchísimo más complejos y realmente el curso ahora va a ser presentado en una de sus versiones básicas. No por ser básica, voy a abandonar la manera en que me he ido dando cuenta durante todos estos años de una mejor forma de poder impartir este conocimiento. Eh, Probablemente algunos de ustedes sean, voy a utilizar esta palabra, fanáticos, admiradores, aspiran a manejar bastante la electrocardiografía. Yo era uno de esos amantes y utilicé diferentes técnicas en mi camino de preparación y siempre fracasaba y fracasaba y fracasaba. Y así hasta que en un momento de mi vida tuve una iluminación, gocé de la oportunidad de tener buenos docentes dentro de los tantos que tuve. Encontré uno o dos que supieron iluminarme y después seguí mi camino solo. Así que lo que ustedes van a escuchar ahora es lo que yo he podido reparar en todas las deficiencias que me encontré en el camino y las herramientas que he desarrollado para tratar de enseñar la electrocardiografía. No se puede comenzar un curso de electrocardiografía sin antes, primero, dar un grupo de conocimientos de electrofisiología básica. Yo puedo comprender el desespero siempre de los médicos de caer, ir al grano, ir a lo concreto de la electrocardiografía, pero precisamente esa fue una de las deficiencias que me he encontrado a lo largo de los años. Una falta de conocimiento o de base en electrofisiología para poder enfrentar la intimidad de la electrocardiografía. La forma en que yo trato de enseñar la electrocardiografía es llegándole al corazón de esto. Todas las técnicas de diagnóstico en medicina tienen un racionamiento, tienen principios. Y muchas veces esos principios quedan bien explicados en los manuales y en los libros, de una forma menos profunda o más profunda, pero uno intenta obviar eso y termina cayendo en los capítulos de las diferentes patologías y aprendiendo y memorizando criterios y criterios que en definitiva a los 4 o 5 días se terminan olvidando. Una sólida base de conocimientos en electrofisiología es lo que verdaderamente te permite independizar en el conocimiento de la electrocardiografía. Muchos de los problemas que yo resuelvo en mi práctica diaria los puedo hacer con estos conocimientos de electrofisiología, no necesariamente dominando criterios memorísticos que nos
ocasiones la mente no te da para dominarlos todos. Y por eso es que yo siempre le pongo a un tema de electrocardiografía, aunque sea básico, estos conocimientos de electrofisiología. Como ya vieron, mi nombre es Raimundo Carmona. Yo soy fellow de la Heart Rhythm Society y fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Además de eso, soy doctor en ciencias médicas, o sea, PhD, y profesor titular de cardiología mm, de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. En este momento estoy prestando servicios en otros países. Pues entonces, vamos a, vamos a poner la primera diapositiva. La veo un poco congelada ahí, como que no quiere pasar. A ver qué pasa aquí. Se ha quedado como congelada, ahí qué va a pasar. Vamos a ver algunos elementos de anatomía electrofisiológica que son esenciales. Miren, eh, sabemos de los conocimientos básicos que dimos en la carrera de medicina, que el impulso cardíaco se origina en una estructura que se llama el nodo sinoatrial. Algunos libros plantean que se llama el nódulo sinoatrial o nodo sinusal. En esa estructura se generan todos los latidos del corazón y es una estructura que se encuentra en la vecindad de la vena cava superior. Es una estructura, algunos la describen como elíptica, es una estructura alargada que desde la vena cava superior discurre algo lateral a la aurícula derecha y algunas de sus células empiezan a descender a lo largo de las porciones laterales y superiores de la crista terminalis. El impulso, una vez que se origina en ese sitio, se propaga a través de ambos atrios y esto lo hace a través de caminos preferenciales o vías de conducción preferencial. Conocimiento que ha sido muy altamente discutido, la forma en que ocurre dentro de la aurícula derecha, y ahora vamos a ver a continuación por qué estoy afirmando esto, y el pasaje del impulso desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda, si todo el mundo reconoce que ocurre a través de una estructura que se denomina el haz de Bachelor. Hoy en día se sabe que lo que facilita la sincronía interatrial es precisamente la existencia del haz de Bachmann, que es una estructura que tiene una personalidad anatómica propia, una estructura que se puede disecar desde el punto de vista anatómico, que tiene células especializadas y en el cual se han medido velocidades de conducción de hasta 1 metro por segundo. Hay diversos estudios de modelación matemática que han sido publicados en la literatura. Yo les invito, si quieren profundizar un poco más en un artículo que yo publiqué en el año 2020 en la revista Medicina Clínica de Barcelona, donde se habla de bloqueos interauriculares, pero primeramente se hace una explicación detallada de toda esta anatomía. Diferentes tipos de velocidades de conducción han arrojado los diferentes modelos que se han aplicado computacionales, modelos intraoperatorios, in vivo, con un corazón latiendo, etcétera, pero las velocidades andan aproximadamente alrededor de 1 metro por segundo que yo les estoy presentando. El impulso, después que se propaga por ambos atrios, que se propaga dentro de la aurícula derecha, pues va a llegar a una estructura que se va a denominar el nodo auriculoventricular, y es una estructura donde el impulso eléctrico experimenta ciertos retrasos que más adelante vamos a comentar, para después pasar a lo que se llama el haz de His. Ya las fibras del haz de His son fibras de altísima velocidad de conducción, están formadas fundamentalmente por fibras de Purkinje, excepto algunos detalles que yo quiero comentar después, más adelante, cuando hablemos un poquito más del nodo B, que hay una porción del haz de His que no cumple esas características que estoy mencionando ahora, y ya ese impulso dentro del haz de His en las porciones superiores del septum interventricular, pues va a discurrir a través de una bifurcación que ocurre en el septum interatrial alto, que dan lugar a lo que se llama la rama izquierda y la rama derecha de las de His, que están formadas por fibras de Purkinje, y ahí la velocidad de conducción puede ser de 1 a 4 metros por segundo. Y finalmente, la parte interna del endocardio ventricular estaría tapizada completamente por una malla, una red de células conocidas como células de Purkinje, que garantizan una activación sincrónica de ambos atrios en todo lo que es la superficie endocárdica.
¿Cómo llegaría el impulso eléctrico entonces desde toda esta parte subendocárdica hasta las porciones más externas en el espesor de la pared? Pues esto ocurre por transmisión directa a través del músculo cardíaco. O sea, es una transmisión que ya no va a ocurrir por fibras especializadas y que ya hay la velocidad de conducción va a experimentar un retraso si uno lo compara contra las fibras especializadas de Purkinje, que pueden alcanzar velocidades de 1 a 4 metros por segundo. El músculo cardíaco, como se ha publicado en diferentes literaturas, tiene una velocidad de conducción de 0,3 a 0,5 metros por segundo, y eso es lo que va a ocurrir en el impulso viajando de endocardio hasta el epicardio. Aquí tienen un corazón, un cadáver, para que ustedes puedan ver la relación del nodo sinoatrial con la vena cava superior y con lo que es la orejuela de la aurícula derecha. Y además su relación con el nervio frénico derecho. Déjenme mencionarle un hecho curioso. El nodo sinoatrial fue descrito por Kay Flack y la publicación se hizo en el año 1907. Flack es un estudiante de medicina trabajando con Kay, que era un hombre reconocido en Inglaterra. Hacía diferentes tipos de estudios, hacía diferentes cosas independientemente de la medicina, estaba involucrado en diferentes tipos de estudios en otras ciencias, y a sugerencia de Wenckebach, quien le dijo un día en una expedición marítima donde ellos estaban compartiendo, le expresó, le llamó la atención sobre un sitio en el corazón al que Wenckebach le había llamado Último Oriens, y lo indujo al estudio de tratar de buscar este tipo de estructura. Y la historia de la medicina recoge el dato curioso: estaban trabajando en corazones de diferentes especies de animales, y entonces en la tarde donde se produce la observación más interesante, estaba Kay de paseo con su esposa en una casa que tenía en las afueras de Londres. Estaban paseando en bicicleta y Flack hace una observación de un conglomerado de células. Estoy mencionando esto a propósito de las imágenes histológicas, y rápidamente corre y la avisa a Kay, y juntos hacen las observaciones y la observan sistemáticamente, valga la redundancia, en otras especies de mamíferos, y ahí es donde se hace el descubrimiento del nódulo sinoatrial. Esta estructura está compuesta por células que tienen un citoplasma claro. Miren en la imagen de la derecha, además que ellas están empaquetadas en clústeres, son agrupaciones celulares. Miren esto rosado que está por aquí afuera, es el tejido colágeno. Miren las agrupaciones celulares, están como en islas, o como a veces se refiere en la literatura de habla inglesa, en clústeres, y tienen un citoplasma claro, denotando el poco desarrollo del aparato contráctil, puesto que esa no es su razón de ser fisiológica. Y a menudo, cuando se observa todo ese conglomerado de tipo nodular, a un menor aumento, puede ser distinguida una arteria que muchas veces tiene una posición central, que es la llamada arteria del nodo sinusal, y que se puede utilizar como referencia desde el punto de vista anatomopatológico en los centros donde estudian el sistema éxito conductor. Déjeme hacerle el comentario que no existen muchos centros en el mundo especializados en el análisis del sistema de conducción, y es una cosa verdaderamente interesante que no en muchos hospitales o en departamentos de anatomía patológica exista el análisis especializado del tejido de conducción. Se han hecho importantes descubrimientos en los últimos años sobre el nódulo sinusal. Aunque siempre esto lo simplificamos, lo ponemos de una manera extremadamente sencilla, realmente la forma en que el latido cardíaco se origina tiene un nivel de complejidad extremo. Y solamente recientemente, en los últimos años, se ha podido dilucidar algunos de los mecanismos que pueden explicar cómo se origina el latido cardíaco. Además, siempre ha cautivado a los investigadores la forma en que el impulso sale desde el nodo sinusal, y siempre se ha querido responder también a la pregunta de cómo no se produce un fenómeno de disipación de carga cuando una estructura tan pequeña descarga su contenido eléctrico en un mar de células altamente acopladas como son los miocitos atriales. Imagínense una estructura pequeñísima, pequeñísima,
que hace una descarga eléctrica y entonces su impulso eléctrico, las fuerzas electromotrices que se generan como consecuencia de esa descarga eléctrica, tienen entonces que propagarse dentro de un mar de células que tienen altas velocidades de conducción y que reciben ese impulso de una manera con una baja resistividad tal, y lo miramos en ese modelo sencillo, que se podría generar un fenómeno de disipación de cargas, y los electrofisiólogos básicos siempre han tratado de explicar por qué el potencial de acción que se genera en el nodo sinusal es capaz de excitar a las fibras auriculares, a pesar de que es una estructura tan pequeña y que las fuerzas electromotrices que se pueden generar pudieran disiparse en ese mar inmenso de células atriales que se comporta como un sinsitio, como si fuera una célula, como si fuera una célula única, gigante. Entonces eso siempre ha cautivado a los investigadores por el problema de que se pudiera disipar, y sin embargo esto no es lo que sucede. Sin embargo, el nodo sinusal excita a las fibras atriales. Eh, no es el objetivo desarrollar todas las explicaciones aquí ahora de cómo es que se genera el latido cardíaco, pero más adelante veremos algunos elementos muy básicos y veremos a las corrientes implicadas. Lo que sí quería mencionarles en este punto es que se han descrito, saliendo desde el nodo sinoatrial, de 2 a 5 vías especializadas o trayectos discretos desde donde el impulso puede salir desde el nodo sinusal y comunicarse con las aurículas. Y esto parece explicar, esto está en concilio con las observaciones de la alta variabilidad que puede experimentar la onda P latido tras latido cuando uno observa los electrocardiogramas de la misma persona, sobre todo en monitoreos prolongados. Es realmente curioso cómo muchas personas, incluso sin casi variaciones de la frecuencia cardíaca, experimentan cambios morfológicos en la onda P, y ahora con estos nuevos descubrimientos que ya están disponibles desde hace varios años, pues pudieran explicarse los cambios morfológicos. El nodo sinusal se ha dividido anatómicamente en una cabeza, en una región central y en una región de tallo, que es una región más inferior. Los comportamientos electrofisiológicos de las células de la cabeza y las regiones más caudales del nodo sinusal no son exactamente igual, y desde el punto de vista clínico, una de las cosas que me llaman la atención y que hay que destacar es las diferentes frecuencias de descarga. Eh, las células que están en las regiones más craneales del nódulo sinusal presentan una frecuencia de descarga que es más alta que las células que se encuentran en la región del tallo, y se ha visto que con el decurrir de los años, ya con el proceso de envejecimiento, empieza a reducirse la población de células del nodo sinusal, lo cual va quedando sustituido por fibras de colágeno y fibrosis, y además por un desplazamiento más caudal de las células de los marcapasos. Recordemos que les había dicho que las células del nodo sinoatrial se van a agrupar en diferentes clústeres. Debemos conocer que cada uno de esos clústeres pueden tener sus propias frecuencias intrínsecas de descarga, y que otro de los motivos de estudios de la electrofisiología básica es saber cómo es que todas esas células que pudieran tener frecuencias de descargas distintas se pueden acoplar y hacer que todo funcione como un todo único. Esto es un fenómeno conocido como fenómeno de encarrilamiento mutuo. Usted puede tener que las células de la cabeza pueden latir, por ejemplo, en un ser humano 80 latidos por minuto, y que las células del tallo puede ser que descarguen a 65 veces por minuto. Pero sin embargo hay una frecuencia dominante, y eso se explica a través de este mecanismo que acabo de mencionar, que es el mecanismo de encarrilamiento mutuo, en el cual el clúster dominante hace que el resto de las células empiecen a descargar de una manera rítmica, idéntica a la del foco que va comandando. Así que un clúster puede llegar a fallar en un momento determinado y se activa el otro. Y el otro puede ser que no tenga la misma frecuencia que el que estaba funcionando previamente. Y esto puede explicar la variabilidad de frecuencia cardíaca también que puede haber en una misma persona cuando uno empieza a observar el latido cardíaco minuto tras minuto. Esto independientemente de las variaciones de la frecuencia cardíaca que se pueden experimentar por la regulación neural del latido cardíaco a expensas del sistema nervioso autónomo. Pero a todo eso hay que sumarle todo este conocimiento que les estoy diciendo. De manera tal que en una misma persona,
las células del tallo, cuando están en reposo y hay un predominio del tono vagal, pudiera ser las que están dominando, y en parte eso pudiera explicar, independientemente de la regulación neural del latido cardíaco, eso pudiera explicar que en reposo puede haber una migración de la frecuencia de descarga hacia los sitios estos que descargan a unas frecuencias un poco más lentas, y que cuando hay un estímulo simpático, que activan preferencialmente las células que están en la cabeza, que son células que descargan más rápidamente. A medida que el foco de descarga se desplace más caudalmente, es más probable que se generen cambios morfológicos de la onda P, y además de esto, que se generen ondas P que progresivamente se van acercando más a la polaridad negativa, sobre todo en las derivaciones de la cara inferior, y esto ha sido probado en múltiples experimentos que están publicados ampliamente en diferentes bibliografías. Esto que ustedes están viendo aquí a la derecha es un mapeo óptico codificado a color, donde ustedes pueden estar viendo aquí, por ejemplo, que está rodeado en blanco, se está delineando la estructura del nodo sinoatrial. Este que está aquí es un mapa de colores, donde te está indicando que los lugares más precoces en la activación son los colores azules, y los lugares más tardíos son los colores rojos. Entonces, vamos a olvidarnos de todo lo que está adyacente y concentrémonos en la estructura que está dibujado en blanco. Observen que es un sitio bien puntual dentro del nodo sinusal donde ocurre la activación más temprana. Entonces, yo estoy insistiendo en esto para que aprendamos a imaginarnos que toda esta fisiología del nodo sinusal es más complejo de lo que creíamos previamente. Previamente hemos estado creyendo de que era una estructura que funcionaba como un todo único, y que el latido cardíaco y la propagación se comportaba como una estructura donde veíamos que el latido cardíaco pues se originaba en todo lo que es el rango del nodo sinoatrial. Y pues no, aquí estamos viendo a través de este ejemplo, en un mapa de activación óptico, estamos viendo cómo en un sitio bien discreto del nodo sinusal se genera el impulso, y miren cómo el código de colores va avanzando hasta que se van generando los códigos rojos en otro sitio del nodo sinusal. Pero además de eso, observen lo siguiente. Ahora vamos a salir de las áreas del nodo sinoatrial. Todo esto que ustedes ven que rodea el nodo sinoatrial es el miocardio atrial circundante, y ustedes van a observar que en el miocardio atrial circundante o miocardio atrial ordinario de trabajo, pues hay un sitio que está en azul, que es el lugar por donde va a emerger el latido cardíaco, el impulso que sale desde el nodo sinoatrial. Y esto lo que está diciendo es que hay una vía de salida discreta hacia el nodo sinoatrial. Observen que no hay una activación puramente radial, como se llegó a pensar en un momento determinado. No es un nodo sinusal que se activa de manera homogénea y que radialmente se va rodeando todas las fronteras del nodo sinoatrial, se van a activar los atrios por igual. Pues no, observen que hay un sitio discreto de salida apoyando esto otro que yo les estaba diciendo. De hecho, esto que ustedes están viendo aquí abajo es una imagen histológica donde se pueden observar las células del nodo sinoatrial, ahí donde están las abreviaturas que dice SAN, que es Sinoatrial Node, y miren entonces cómo hay una estructura que se comunica con el miocardio atrial circundante, y que es una estructura bien discreta por donde el impulso emerge a partir de ahí. Hasta aquí les voy a dejar parte del conocimiento del nodo sinusal, para si después quieren abundar más. Hay un artículo que recientemente publicamos en la revista de cardiología de Cuba, que se llama Corsalud, donde hicimos una revisión más amplia de todas estas curiosidades y los avances que se han tenido con la fisiología del nodo sinusal. En esta imagen que estamos viendo ahora, esto es una imagen clásica que viene apareciendo en los textos ya desde hace varias décadas. Y la imagen se ha hecho tan popular que yo digo que es una de las que son una de las que se pueden hacer responsables. Es una de las imágenes a las que hago responsable de que se haya difundido durante tanto tiempo ese conocimiento de que el impulso, después de originarse en el nodo sinoatrial, se propaga dentro del atrio derecho utilizando tractos bien diferenciados de fibras. Esto que ustedes están viendo aquí sería lo que se conoce con el nombre de tracto internodal anterior, tracto internodal medio y tracto internodal posterior. Este tracto internodal anterior es el llamado tracto internodal anterior o de Bachmann, que no debemos confundirlo con el tracto o haz de Bachmann que les estaba explicando anteriormente,
y que comunica aurícula derecha con aurícula izquierda. Es esto que aparece aquí con la letra B y con la letra B. Ahí lo que está diciendo es Bachman-Bonley, que es haz de Bachman también. Entonces, los textos más conservadores dicen que en el nacimiento del tracto internodal anterior hay una bifurcación con una fibra que viaja hacia la aurícula izquierda. Esta es la estructura que verdaderamente los electrofisiólogos básicos y clínicos han prestado mayor atención, porque incluso tiene implicaciones prácticas en la ritmogénesis y todas estas cosas. Ahora, esto que está aquí, que es el tracto internodal anterior confinado al atrio derecho y que también se ha denominado por algunas literaturas clásicas como haz de Bachman, pues fue descrito por ese autor hace varios años y lo describe como una estructura que incluso eh, puede ser distinguida desde el punto de vista anatómico, como si tuviera personalidad anatómica propia, como tomar el haz de Bachman y disecarlo. Entonces eso mismo sucede con el tracto internodal medio, que es el tracto internodal de Wenckebach, y sucede también con el tracto internodal posterior, que es el tracto internodal de Torel, que fue descrito en el año 1909. Pues tradicionalmente se ha enseñado, y existe tremendo error con esto, y yo lo he ido incorporando en los últimos años a mis cursos de electrocardiografía, se ha difundido y se ha reafirmado incluso en ediciones de libros prestigiosos de fisiología, donde estudian los estudiantes de medicina, que el impulso se propaga exquisitamente dentro de la aurícula derecha gracias a estos tres tactos bien diferenciados. Pues déjenme decirle que el conocimiento con esto no es tan así como se había dicho tradicionalmente y la propagación no ocurre de esa manera. Fíjense que la discusión incluso apareció prematuramente. En el año 1909, cuando Torel describe el tracto internodal posterior, se generaron múltiples discusiones en la German Pathological Society en el año 1910. Y se le debe el papel esclarecedor de todo esto que yo estoy compartiendo ahora con ustedes, de este conocimiento que yo digo que es nuevo porque buscando muy exquisitamente en la literatura es que podemos ir esclareciéndonos y no se vayan a pensar que porque Achoff y Mückenberg en 1910 ya habían sentado las bases para que esta confusión no existiera, es algo que queda muy claro. Actualmente, usted va al libro de Guyton de fisiología en la última edición y cuando revisa cómo ocurre la propagación del impulso dentro de la aurícula derecha, le va a seguir repitiendo los viejos conocimientos que tienen décadas y décadas erróneos de que ocurre a través de los tractos internodales. Sin embargo, fíjense como en el año 1910, Achoff y Mückenberg, dos gigantes de la patología, propusieron los criterios histológicos y que siguen vigentes en la actualidad para considerar a un tracto que una agrupación celular sea un tracto anatómico con personalidad bien diferenciada. Dicen ellos dos en 1910 que deben ser histológicamente discretos o diferenciables del miocardio de trabajo adyacente. O sea que un tracto debe ser una estructura que no se confunde, una estructura que si usted la está mirando al microscopio son fibras claramente diferenciadas del resto del miocardio adyacente. Deben ser serialmente rastreables sección a sección. Así que si usted hace cortes y cortes y cortes seriales, usted puede rastrearlos en todo el discurrir de la fibra, de todo el discurrir del llamado tracto. Y deben estar aislados del miocardio de trabajo adyacente por puñas de tejido fibroso. Pues déjenme decirle que los llamados tractos internodales, ninguno cumple ninguna de esas características y por lo tanto no pueden ser llamados tractos por no cumplir los requisitos que Achoff y Mückenberg ya desde 1910 habían esclarecido. Pero fíjense que esto no se queda aquí. Olvidémonos de que acabo de decir algo de 1910. Si vamos a revisar el libro de Wellens, de Lee y Jensen, de 1986 aproximadamente, no recuerdo bien la fecha de publicación, este es un libro que hablaba específicamente del sistema de conducción del corazón. Y miren lo que afirmó Wellen allí, que es uno de los genios de la electrofisiología cardíaca clínica. Miren lo que dijeron en ese libro. La presente búsqueda intensiva de evidencia anatómica para justificar la presencia o ausencia de los tan publicitados tractos auriculares internodales ha sido una tarea tediosa y consumidora de tiempo. En efecto, nosotros hemos buscado innumerables células en el nodo sinoatrial y el miocardio auricular en muchos corazones de varios mamíferos, pero siempre hemos fallado en delinear las ampliamente aclamadas vías interauriculares específicas.
Muchas posibilidades prometedoras y un único complejo celular auricular fueron identificados y trazados en secciones seriadas. Y después, fíjense, dice, nosotros aún no hemos observado ningún tracto internodal específico o especializado. Se concluye que los haces de células musculares auriculares regulares son los elementos predominantes que proporcionan continuidad celular entre el nodo sinoatrial y el nodo aurículo-ventricular. Con esto les estoy mostrando un conocimiento que no es relativamente nuevo, pero que llama la atención de por qué ha permanecido oculto y que todavía hoy en muchas escuelas de medicina seguimos enseñando que son los tractos internodales los encargados de diseminar el impulso a través de la aurícula derecha, cuando todo indica y las evidencias que hay disponibles es que el impulso se va a propagar a través de las propias fibras ordinarias de trabajo que componen al miocardio auricular derecho. Lo que pasa es que estas tienen una disposición geométrica en algunos lugares que favorecen la conducción. De hecho, la lesión en algunos de los sitios anatómicos donde supuestamente estarían estos tractos especializados no produce consecuencias de interés ni en la clínica ni manifestaciones electrocardiográficas. Yo estoy diciendo esto porque muchas veces cuando se quiere estudiar la función se estudia al lesionar a la supuesta estructura de la cual no se conoce para lo que sirve. Pues déjeme decirle que la lesión exquisita de todas esas supuestas zonas no produce ninguna consecuencia ni clínica ni electrocardiográfica que sea significativa. Entonces la propagación va a ocurrir a través de eso. Claro, ustedes pueden decir también, bueno, pero usted se está basando en argumentos del año 1910 y trae un libro muy bueno de un autor muy prestigioso, pero que usted mismo ha mencionado que es de la década de los 80. Por eso quería traerles otra evidencia publicada en Clinical Anatomy del año 2009, publicada por Anderson, un electrofisiólogo de tremendo prestigio internacional en electrofisiología celular, donde él afirma en ese artículo lo siguiente: eh, los hallazgos del siglo que ha pasado desde la descripción original de los nodos cardíacos, Porta, Guara y Key Flack han servido en general solo para confirmar la exactitud de las descripciones originales. Ok, este artículo abordaba muchas partes del sistema de conducción, no solamente lo que yo estaba mencionando. Y ahí están afirmando que mucho de lo que se esclareció en el pasado está perfecto y se confirma. Ahora, esos criterios hubieran servido para evitar algunas de las controversias que han rodeado a los llamados tejidos especializados en décadas recientes. Esto incluye la sugerencia de James en 1963 de que tractos especializados son responsables de conducir los impulsos sinusales hasta el nodo aurículo-ventricular. Véanse cómo este artículo, publicado por un prestigioso autor, ya cuestiona totalmente que el impulso dentro de la aurícula derecha ocurra por esos tractos preferenciales. Pero además de eso, todavía una bibliografía del año 2009, a los más curiosos podría llamarle la atención y podrían decir, bueno, del 2009 también es un poco retrasada. Por eso es que le traigo aquí la última edición del Clinical Arrhythmology and Electrophysiology. Este es el libro acompañante del Brandwell que se dedica a las arritmias cardíacas y electrofisiología y que fue publicado en el año 2019. Yo quiero que ustedes vean cuando se van a referir a ese tema lo que mencionan aquí, este prestigioso libro que está escrito por famosos electrofisiólogos de ranking internacional. Fíjense como dice aquí que las evidencias sugieren la presencia de una propagación preferencial desde el impulso, desde el nodo sinusal hasta el nodo aurículo-ventricular. O sea, hay evidencia de que el impulso se mueve preferencialmente. Ahora, sin embargo, si esa conducción internodal preferencial es causada por la orientación de la fibra, por el tamaño, por la geometría o por la presencia de fibras especializadas de conducción entre los nodos, es algo que ha sido controversial. Se ha creído durante mucho tiempo que existen tres vías de conducción preferenciales anatómicas, desde el nodo sinoatrial hasta el nodo aurículo-ventricular, que fue la que mencioné. Ahora, fíjense cómo afirma. Sin embargo, la evidencia ultraestructural de bandas discretas de miocitos de conducción rápida es escasa y lo más probable es que la conducción ocurra a través de los mismos haces musculares y no a través de tractos bien diferenciados. Esos grupos, ese grupo de tejido internodal debería ser mejor referido como miocardio atrial internodal y no utilizar el término tractos, debido a que ellos no existen reconocibles histológicamente. Solo lo único que existe es el miocardio ordinario de trabajo. Además,
los mapas de activación electroanatómica detallados no revelan tractos de conducción más rápidos. Así que con este conocimiento quiero hacerlos partícipes del club al cual he ido sumando durante los últimos años este nuevo conocimiento para no seguir difundiendo cuando todos ustedes en algún momento también van a ser profesores, van a estar enseñando a otras personas ese viejo conocimiento de los tractos internodales anterior, medio y posterior y que el impulso en la aurícula derecha se conduce preferencialmente a través del propio miocardio de trabajo. Esa es la evidencia que sí existe. Vamos a ver algo de la anatomía del nodo aurículo-ventricular. Esta es la aurícula derecha vista desde adentro. Esta es su superficie endocárdica. Miren aquí cómo se encuentra el seno coronario. Usted si abre la aurícula no se va a encontrar con el nodo aurículo-ventricular. Ahí lo que se va a encontrar es la superficie de la aurícula derecha con sus lisuras y sus relieves, pero no va a poder observar a simple vista el nodo aurículo-ventricular. En electrofisiología se localiza el nodo aurículo-ventricular en el vértice de un triángulo que fuera descrito por Koch en el año 1909, en el vértice antero-superior, en esta área que se encuentra aquí, que los autores describen que ese vértice queda en el sitio donde desaparece en las regiones antero-superiores el tendón de Todaro y queda también en la vecindad de la valva sectal de la tricúspide, en un triángulo. Ese triángulo de Todaro se va a formar por uno de sus vértices, está formado por la valva sectal de la tricúspide, el seno coronario y el sitio donde se desaparece el tendón de Todaro. En este vértice antero superior es donde estaría ubicado el nodo auriculoventricular y existen diferentes formas para localizarlos a través de los cateterismos y auxiliándonos de la fluoroscopía en sitios específicos donde se colocan los catéteres y por eso es que en la actualidad los electrofisiólogos pueden abordar esa estructura cuando se van a tratar las arritmias cardíacas, como por ejemplo el sustrato conocido como taquicardia por reentrada intranodal, donde se necesita destruir a través de radiofrecuencia determinados sitios que están muy en la vecindad del nodo aurículo-ventricular en la llamada vía lenta del nodo, en la llamada vía lenta del nodo aurículo-ventricular. Estas son imágenes histológicas del nodo aurículo-ventricular. Aquí tienen ustedes a los dos genios que lo descubrieron. Quería hacerle el comentario curioso. Aquí tenemos a Schoff, que ya lo estuve mencionando ahorita, un eminente patólogo alemán. Y tenemos a Tawara, que viajó desde Japón a hacer su tesis doctoral con el doctor Achoff. Y realmente el tema original que iban a estudiar para nada no tenía nada que ver con el nodo aurículo-ventricular. Pero haciendo sus estudios, haciendo cortes histológicos, se encuentran este conglomerado celular y entonces ya desarrollaron sus estudios y hicieron una tesis doctoral que fue brillante, que incluso fue traducida del alemán en el año 2000 a múltiples idiomas y las descripciones están tan vigentes que aún se utilizan como si fuera conocimiento fresco para las personas que estudian o que necesitan profundizar en el conocimiento del nodo aurículo-ventricular. Déjenme decirles que a menudo nos vamos a imaginar al nodo aurículo-ventricular como un conglomerado, a veces didácticamente, si se lo vamos a dibujar a los estudiantes en una pizarra, y hacemos una bolita y todo eso está muy bien desde el punto de vista didáctico, pero quiero que sepan que tiene una disposición compleja desde el punto de vista 3D y sobre todo se han descrito tres tipos de células principales relacionadas al nodo aurículo-ventricular, o no diría tanto tres células, no quiero diferenciar la terminología desde ese punto de vista. Vamos a mencionar, por ejemplo, tres tipos de comportamiento electrofisiológico que hacen que diferentes porciones del nodo sinusal, del nodo aurículo-ventricular, exhiban un comportamiento funcional distintivo. Por ejemplo, están las propias células de lo que se llama el nodo compacto. Son células que tienen potenciales de acción pequeños, son potenciales calcio dependientes. Más adelante vamos a ver algo de la morfología de esos potenciales de acción, pero existen las células que se encuentran en la vecindad de los límites de las células del nodo AB compacto y las células del miocardio ordinal de trabajo. Ya se ha visto que las células auriculares, cuando se están entrelazando con las células del nodo aurículo-ventricular compacto, pues son células que se hacen más pequeñas, que tienen una histología intermedia entre las fibras ordinarias de trabajo
y las fibras del nodo compacto, y cuando se han estudiado las morfologías del potencial de acción, pues son potenciales de acción a medio camino morfológicamente entre las células del miocardio ordinario de trabajo y las células del nodo B compacto. Tenemos también, recuerden que al principio les dije que el haz de Higgs era una estructura de alta velocidad de conducción, pero también les comenté que quería hacer algunas especificaciones más adelante. Pues este es el momento en que las voy a hacer. Quiero decirles que la primera mitad del haz de Higgs tiene una formación histológica que es muy parecida a las células del nodo aurículo-ventricular. Hay literatura incluso que plantea que las células de la primera mitad del haz de Higgs son indistinguibles de las células del nodo B, y que desde el punto de vista de la anatomopatología, la manera diferencial en que uno puede decir en este punto terminó el nodo B y en este punto comenzó la porción penetrante del haz de Higgs es por el momento en que las células de histología del nodo B perforan el cuerpo fibroso central y lo atraviesan. En ese sitio donde se produce la perforación del cuerpo fibroso central para que el haz de Higgs emerja en la parte membranosa del septum interventricular, en las regiones más altas, pues en ese sitio es donde se dice ha comenzado la primera mitad de las de Higgs. Esa primera mitad de las de Higgs, pues ya les expliqué que tiene unas células que tienen una histología muy parecida y por lo tanto los potenciales de acción que se generan allí tienen características automáticas muy parecidas a las mismas que exhiben las células del nodo aurículo-ventricular compacto. Ahora, vamos a ubicarnos en la segunda mitad de las de Higgs, que es la porción de conducción, una porción donde ya hay alta velocidad de conducción. Y este impulso se tiene que diseminar por ambos ventrículos a alta velocidad. Y habíamos mencionado en la explicación general que di previamente que había una rama izquierda y una rama derecha. Pues aquí en este punto, y con vistas a la electrocardiografía, quería mencionarles que hay algo que se llama la concepción trifasicular del sistema de conducción. ¿Qué cosa es la concepción trifasicular de Rosenbaum? Que es muy buena para la comprensión de los bloqueos de ramas, bloqueos de fascículos y bloqueos multifasciculares. Bueno, es considerar simplificadamente que existe la rama derecha y que existe un fascículo anterior izquierdo y un fascículo posterior izquierdo. Ambos fascículos se originan a punto de partida del llamado tronco de la rama izquierda. Quiere decir que cuando nosotros estamos hablando de tronco de la rama izquierda, si el tronco de la rama izquierda se bloquea, es equivalente a hablar de un bloqueo bifascicular, puesto que la lesión selectiva del fascículo anterior es un bloqueo unifascicular. La lesión selectiva del fascículo posterior es también un tipo de lesión unifascicular. Pero si la interrupción de la conducción se produce en el tronco de la rama izquierda, algunos autores utilizan la terminología que es un tipo de bloqueo bifascicular. Aunque la terminología que se usa internacionalmente para el electrocardiograma que se desarrolla es la morfología típica del conocido bloqueo de rama izquierda. Yo quiero que con el fin de comprender cosas que pudieran salir a relucir en este curso más adelante, ustedes imaginen que un bloqueo de rama izquierda se comporta como si fuera un bloqueo bifascicular, porque de él salen dos fascículos. Otro conocimiento en el cual no voy a profundizar, pero sí lo voy a mencionar para incrementar la cultura de ustedes, es que a pesar de que la concepción trifascicular nos facilita el entendimiento de la electrocardiografía, desafortunadamente, para atormentarnos más la mente, el sistema de conducción es más complejo que esto. Y entonces se habla de una concepción tetrafascicular del sistema de conducción, e incluso déjenme decirles que se habla hasta de una concepción hexafascicular del sistema de conducción. Pero de esto solamente resaltarles lo que tiene que ver con la anatomía de la rama izquierda y sus fascículos. Quiero informarles que existe, además del fascículo anterior izquierdo y del fascículo posterior izquierdo, un tercer fascículo que se conoce con el nombre de fascículo septal de la rama izquierda. Ha estado en discordia durante muchos años, pero es de ese tipo de cosas también que uno se pregunta por qué están en discordia si hay tantas pruebas anatómicas, y revisando profundamente, cuando ya uno intencionadamente profundiza en el tema, ya se da cuenta que está por sentado. Sin embargo, muchos textos todavía se resisten a incluir este tema porque después que uno introduce este tema hay que desarrollar lo que se llamaría, por ejemplo, el bloqueo del fascículo septal.
Hoy en día incluso hay descritos 13 criterios electrocardiográficos del bloqueo del fascículo sectal y hay patrones electrocardiográficos que no pueden ser explicados sin la existencia del tercer fascículo, que es el llamado fascículo sectal. Incluso ya según lo que se conoce de los mapas de activación de Durrer, que son estudios que se hicieron hace muchas décadas atrás, los sitios de activación más precoz dentro del ventrículo izquierdo se relacionan con donde anatómicamente debe estar el sitio de inserción del fascículo sectal de la rama izquierda. Pero además de eso, ustedes observen la figura que estoy ahí denotando con el inciso A. Bueno, eso que ustedes están viendo ahí es un dibujo de la época de 1905. Ese dibujo que ustedes están viendo ahí forma parte de los estudios de Achof y Tawara de la época cuando ellos estaban estudiando el nodo aurículo-ventricular. Y yo se los traigo porque yo quiero que ustedes vean que todo esto está dibujado en rojo, todo esto está dibujado en rojo. Ellos utilizaron la técnica de tinción en tinta china, ya la imagen aquí está procesada y la dibujan en rojo. Observen primero una región común. Esta región común que está aquí, de donde después se deslindan otras estructuras que voy a mencionarles ahora, sería el tronco de la rama izquierda. Y todo esto que se está visualizando es la superficie endocárdica del ventrículo izquierdo. Ahora, miren cómo claramente hay dibujos desde el año 1905 donde se denota claramente que del tronco de la rama izquierda se originan tres fascículos bien definidos y este que está aquí en el medio sería el fascículo sectal. Por eso es que les estaba diciendo que por no profundizar y no sé qué otros intereses, uno de estos es presentar a la electrocardiografía lo más simplificado posible y no estoy en contra de eso porque el esquema de Rosenbaum ha dominado durante décadas y ha sido espectacularmente bueno, pero yo creo que no se puede dejar de mencionar que existe este conocimiento y que ya esto no solamente es una curiosidad anatómica y fisiológica. Esto además ya está descrito en electrocardiografía clínica y aunque yo no lo voy a impartir en este curso, que ya les expliqué que yo tengo una versión de este curso extremadamente avanzado, con un nivel de profundidad extremadamente alto y donde ya yo sí abordo ya este nivel de detalle, pero no dejar de mencionarles que existe esto para los que son más estudiosos de ustedes, que son curiosos en profundizar más, puedan buscar literatura al respecto de esto. Con la rama derecha sucede lo mismo. Con fines anatómicos se ha descrito que se pueden dilucidar en las regiones más distales de la rama derecha tres sitios de activación exquisitos que se corresponden con determinados tipos de divisiones. Y entonces ahora que ya tenemos que la rama izquierda se divide en tres fascículos y que les he mencionado que la rama derecha también se puede dividir en tres tipos de fascículos en sus porciones más distales, pues entonces ahora es por eso que ustedes pueden comprender porque yo dije, que yo mencioné ahorita. Y existe también incluso una concepción hexafascicular del sistema de conducción para referirme a cuando se acepta que la rama izquierda tiene tres elementos y que la rama derecha también tiene tres elementos. Esto que ustedes están viendo ahora son imágenes de la red de Purkinje. Y aquí, algunos le dicen la malla de Purkinje. Ustedes van a ver, son células que tienen un citoplasma claro, se caracterizan por tener un alto calibre, presentan altísimas velocidades de conducción y discurren subendocárdicamente. No es casualidad que el endocardio y el subendocardio se active primero que las regiones subepicárdicas en el corazón. Esto viene determinado por la disposición del sistema de conducción de la red de Purkinje, que es totalmente subendocárdica. Miren el calibre tan grande que tienen estas fibras, tienen poco desarrollo del aparato contráctil, puesto que su función fundamental no es la contracción. Fíjense, estos son fibras especializadas, pero yo quiero que ustedes sepan que son fibras musculares, lo que están diferenciadas para realizar esa función en específico. Y por eso no tienen poderosos retículos sarcoplasmáticos generadores de muchas proteínas del tipo actina y miosina, debido a que su función principal no es la contracción ni generar fuerza. Su función principal es transmitir el impulso. Existen altos niveles de expresión de las proteínas conocidas como conexina 43, que son las proteínas principales en la transmisión eléctrica en el corazón humano, y el calibre, pues hay un conocimiento de física que nosotros tenemos previamente, que a mayor sección transversal, menor resistencia. Y a menor resistividad, pues el discurrir de los impulsos eléctricos se ejecuta de una manera más fácil y de una manera más rápida. El corazón, desde el punto de vista electrofisiológico, presenta cuatro propiedades básicas.
que siempre se deben estudiar. Y vamos a mencionar algunos elementos vamos a mencionar algunos elementos de cada una de estas propiedades. Pues estas propiedades son el batmotropismo, más conocido como excitabilidad, son el automatismo, son la refractariedad y es relacionada con la conducción del impulso. Hay algunos países donde cuando se va a hablar de conducción del impulso, se utiliza más el tema dromotropismo y por eso lo puse aquí. No sé si por allá por Bolivia se utilice más el tema de esta terminología de dromotropismo, pero muchos autores brasileños y muchos autores argentinos, cuando se van a referir, por ejemplo, mientras que yo diría trastornos de la conducción, pues en algunos países dirían trastornos dromotrópicos. Los bloqueos de rama son tipos de trastornos dromotrópicos de la conducción intraventricular. Y por eso le puse las dos acepciones de la terminología para cómo se las encuentren después en la literatura. Ahora, ¿por qué decimos que las células cardíacas son excitables? Bueno, pues este concepto es aplicado a todos los tipos, a la propiedad de excitabilidad que pueden existir de diferentes organismos vivos. En este caso, excitabilidad es porque son capaces de responder a estímulos externos, químicos, neurotransmisores, mecánicos, térmicos y eléctricos, generando un potencial de acción y contrayéndose. Déjenme decirle que las fibras cardíacas pueden responder a todas estas cosas. Por ejemplo, hay un capítulo que ya desapareció del prestigioso libro Electrofisiología Cardíaca, desde la cabecera del paciente hasta la clínica, de Douglas Ives, que es uno de los libros más prestigiosos de electrofisiología que hay en el mundo. En una de sus ediciones anteriores, en la del año 91, uno podía encontrar un capítulo que se llamaba arritmias por estiramiento, producto de que la deformidad de las fibras musculares pueden desencadenar actividad generadora de impulsos eléctricos anormales. Y lo mismo sucede con los estímulos térmicos, donde la excitabilidad se puede incrementar. Por ejemplo, cuando hay fiebre, todos conocemos que hay taquicardia sinusal. Pues ese efecto de la temperatura pues, puede producir un incremento de la excitabilidad. Y bueno, lo eléctrico que ya lo conocemos perfectamente bien. Y esa capacidad que tienen las fibras cardíacas de ser excitables son las mismas que nosotros aprovechamos en la clínica cardiológica con los procedimientos de implante de marcapasos, suerte que existe esta propiedad y que esto existe entonces como tratamiento para los pacientes con trastornos del sistema de éxito conductor. Ahora, no todo estímulo eléctrico que uno aplique a la célula, a los cardiomiocitos, es capaz de generar un potencial de acción. Se necesita que se alcance un determinado umbral. Se necesita que el impulso tenga una determinada magnitud, una determinada potencia, para que éste pueda llegar a un determinado nivel que se reconoce conceptualmente como un potencial de disparo o umbral de estimulación en el cual se produce una respuesta masiva de apertura de canales que dan lugar a que se manifieste el potencial de acción y este se propague además. Entonces es crítico que un estímulo eléctrico alcance ese umbral y lo podemos representar didácticamente aproximadamente así. Esta línea negra que ustedes están viendo aquí sería el potencial que se necesita o que se requiere para que se genere una respuesta regenerativa y propagada de alta potencia. Entonces sería algo así como esto. Llega a una célula un estímulo eléctrico, esta célula se va excitando lentamente y se genera un potencial de acción cuando se alcanza el llamado potencial de tiro. Ese valor de voltaje que está codificado genéticamente según los diferentes tipos de celulares y que no es idéntico de célula a célula, pero que se puede expresar estadísticamente en que determinados grupos celulares tienen un determinado potencial umbral, que otros determinados grupos celulares tienen determinado potencial umbral, pues varía genéticamente y estructuralmente de diferentes grupos de células a otros. Bien, este es el clásico dibujo que tenemos del potencial de acción, pero este clásico dibujo que ustedes están viendo ahora y que siempre nos hemos creído que es de esta manera, que es el potencial de acción, no es más que un dibujo didáctico que representa el potencial de acción como si lo hubiéramos registrado de una fibra de Purkinje. Se vería aproximadamente como esto que ustedes están viendo aquí. Entonces, vamos a repasar las diferentes fases del potencial de acción. Y yo les estoy diciendo todo esto porque
necesariamente cuando yo empiece después con la electrocardiografía clínica, yo voy a estar acudiendo a estos conocimientos cuando sea necesario. Y por eso es que yo estoy recordando esto en mi primera conferencia, en mi primer tema. Lo primero es la fase cero. La fase cero que va a ser producida en los diferentes grupos celulares por diferentes entidades moleculares. Y la fase cero va a ser más rápida o va a ser menos lenta. ¿Y a qué se está refiriendo con más rápida o menos lenta? A su pendiente. Mientras más vertical está la pendiente, la velocidad de ascenso fue mayor. Si uno le calcula la velocidad a esa fase de ascenso, eso es una variable que existe en electrofisiología básica que se llama la velocidad máxima y que se representa en la literatura especializada como una V mayúscula con pequeñito, se le pone abajo la abreviatura max. Entonces esto yo le voy a llamar la V max. Y vamos a tener que en los grupos celulares, como lo son los cardiomiocitos ordinarios de trabajo, las fibras de Purkinje, pues la fase cero va a ser determinada fundamentalmente por la corriente rápida de sodio. La corriente rápida de sodio, quería mencionarles que es codificada en el corazón humano por un gen que se conoce con el nombre de SCN5A, que codifica para un tipo de corriente que se llama NAP 1.5. En el corazón humano también se ha encontrado NAP 1.4, que viene codificado por SCN4A, y que el funcionamiento de los canales iónicos, aunque no me quiero meter tan profundo en esto, no solamente viene determinado por el buen funcionamiento de la subunidad alfa del canal, y ahora yo lo que acabo de mencionar es la subunidad alfa, sino por el juego, el ensamblaje de un sistema asociado de proteínas auxiliares que sin su presencia, sin su normal funcionamiento, tampoco la subunidad primaria podría funcionar bien. Estos temas a veces parecen divorciarse de las inquietudes que uno tiene y uno dice, yo quiero ver la electrocardiografía, pero tienes que pensar, por si no lo sabes, que uno de los tópicos en electrocardiografía y uno de los tópicos de interés en electrofisiología son las llamadas canalopatías iónicas. Y entonces no puedes empezar a hablar de un síndrome de Brugada, no puedes hablar de un síndrome de QT largo, no puedes tener conocimiento de un síndrome de QT corto sin saber al menos los principios más básicos que subyacen a sus mecanismos de explicación y que vienen dados por estas bases normales que yo les estoy explicando aquí ahora. Ahora, posterior a la fase 0, hay una fase de repolarización rápida que se conoce con el nombre de fase 1. Esa fase 1 es producida por una corriente que se llama corriente transitoria de potasio hacia afuera, y que los que nos dedicamos a esto y los que ya empiezan a estudiar a esto le vamos a llamar corriente hito 1. Como ustedes pueden ver ahora, eso de la T y la O, lo que es la abreviatura en inglés de transitoria hacia afuera o transient outward. Es un tipo de corriente de potasio que tiene una cinética de cierre rápida, o sea que es un canal que ya cuando se alcanza determinado voltaje de membrana se abre, pero es muy fugaz, se cierra bastante rápido y por eso es que ustedes ven que el potencial de acción que parecía que se iba a recuperar, pues simplemente lo que hizo fue que generó una pequeña espícula que en idioma inglés va a ser referido con la terminología de spike. Ahora, después viene lo que se llama la meseta. Meseta que no es tal meseta en la vida real. Meseta que ha sido un término clásico. Pero de paso déjame acercarlos un poquito a la realidad. En, en las mediciones experimentales de la vida real, más bien lo que se obtiene es una morfología que recordar así como a esta convexidad. Y por eso a estos potenciales de acción en su conjunto, la literatura especializada en electrofisiología básica les llama potenciales de acción en espiga y en domo, o spike and dome potential, que es la terminología exquisita. Entonces, le llamamos meseta por seguir un término tradicional, pero quiero que sepan que tiene una forma en la vida real en domo. Y por eso yo este gráfico, en vez de hacer el dibujito rectilíneo, que casi siempre utilizan muchos autores en sus literaturas, pues yo sí le di una configuración más redondeada para que ustedes sepan que esto aquí es lo que se forma junto. Yo también quiero que ustedes tengan la siguiente idea, que aunque yo estoy impartiendo esto de forma didáctica y yo estoy diciendo fase cero, en algunos grupos celulares determinados por la corriente de sodio, NAP 1.5, en otros grupos celulares determinados por una corriente de calcio, y lo estoy presentando de esta forma tan simple, y después paso a la fase 1 y digo, ahora se está activando la corriente transitoria hacia afuera, y ahora estoy hablando de la meseta,
y voy a decir que se produce, como viene en la mayoría de la literatura, por corrientes lentas de calcio, pues pareciera que todo encaja muy fácil y muy hermoso para ser impartido en una conferencia, pero la realidad es mucho más compleja que esta. Hay un interjuego y una interrelación de todas estas corrientes funcionando al mismo tiempo. Y déjenme decirle que lo que está ocurriendo en un determinado momento es porque la corriente que se está manifestando es la predominante que las condiciones electrofisiológicas del momento hacían que dominara, pero no porque las otras no estuvieran actuando. Por ejemplo, en la fase cero, cuando ya se empieza a volver positiva la membrana, todavía no ha llegado ni al límite para que ustedes vean que después que llega a esa punta y se activa la corriente transitoria hacia afuera, y ya desde varios milisegundos antes, ya la corriente transitoria hacia afuera está funcionando. Lo que pasa es que cuando uno pone en una balanza las magnitudes de las corrientes, la cantidad de sodio que está entrando supera a la cantidad que en esos primeros momentos están saliendo de potasio. Y por lo tanto no se puede entrecortar la subida y por lo tanto no se manifiesta. ¿Cuándo es que la espícula se empieza a generar? Cuando empiezan a desequilibrarse las densidades de corriente y empiezan a bajar la cantidad de sodio que está entrando y empieza a predominar desde el punto de vista de cantidades netas las corrientes de salida de potasio que explican a la corriente transitoria hacia afuera. Entonces yo caigo en esto porque lo recordé producto de la meseta que ustedes están viendo aquí, que es un domo, y yo quiero que ustedes sepan que ahí se está generando una lucha de corrientes terrible. Ahí está funcionando la corriente de cloro, que es una corriente negativa, que no, ni siquiera la menciono ahí, pero para que ustedes sepan que hay una corriente de cloro que está intentando repolarizar el potencial de acción y con una corriente de cloro dependiente de calcio. Ahí está entrando el calcio que es positivo. Fíjense que está saliendo cloro que es negativo, que intenta repolarizar la membrana, pero está entrando calcio que es electropositivo. Lo que pasa que es la corriente que tiene más pico Siemens, es la corriente de máxima densidad y por tanto sostiene en el tiempo la electropositividad del potencial de acción. Incluso el hecho de que ustedes vean que se incline hacia arriba es que la cantidad de cargas positivas a expensas del calcio que están entrando son tan grandes que llega un momento que el potencial de acción en coger un rumbo de un sentido de buscar hacia abajo, lo que llega es a buscar hacia arriba, porque la magnitud de la corriente de calcio es mucho mayor que la salida de cloro que está entrando en ese momento. Incluso, aunque ahora viene la fase 3 y yo didácticamente les voy a decir, ahora se activan un grupo de canales de potasio, no es que hay un momento en que usted dice, en este punto se activaron los canales de potasio, no, está superpuesta la lucha de canales de potasio y hay un momento en que la meseta se está ejecutando y ya hay corrientes de potasio tratando de ejercer su influencia. Lo que pasa es que el peso neto es tan poco todavía que mientras eso va caminando en el sentido hacia arriba, está dominando las cargas electropositivas a expensas del calcio que están entrando por los canales de calcio. Ahora, el domo se empieza a derrumbar y empieza a inclinarse hacia abajo cuando la balanza empieza a predominar en favor de los canales de potasio y comienzan a reducirse las densidades de canales de calcio. ¿Qué tipo de corrientes de potasio están actuando en la fase 3? Bueno, aunque yo se los menciono ahí de una manera sencilla y les digo, los corrientes de potasio, los rectificadores tardíos, básicamente existen dos tipos de rectificadores tardíos. Existen los rectificadores tardíos con cinética de cierre rápido, que se van a llamar IKR, y que la mutación de los canales IKR, diferentes tipos de mutaciones que se han descrito, canal que está codificado por el llamado gen HERC, y por curiosidad, gen HERC, lo que significa es baile, gen humano del baile de la mosca por éter, y que viene de la curiosidad de un grupo de canales de potasio que se denominan, que pertenecen a la familia de los canales de potasio de tipo shaker, y esto de shaker viene de convulsionar o agitarse, de la palabra inglesa convulsionar o agitarse, y es un gen que existe en los humanos que es muy parecido al llamado, a los canales de potasio de la subfamilia Shaker. Estos canales en ocasiones presentan una determinada mutación. Hay un grupo hay una mosca que se llama Drosophila melanogaster, que seguramente que ustedes la han estudiado en diferentes niveles de la enseñanza, cuando hacen el preuniversitario, la secundaria, etcétera, porque esto suele darse en biología. La mosca de la fruta, que es la mosca Drosophila melanogaster, el 1% de estas moscas
Ellas tienen ojos rojos y hay un determinado porcentaje que tienen los ojos blancos. Bueno, esa mosca que tiene una mutación en el canal que codifica para la subfamilia Shaker, cuando tú las metes adentro de una campana de vidrio y las expones al éter, las moscas empiezan a convulsionar. Ahora, miren qué cosa más curiosa. El gen que codifica para el canal de potasio IKR es casi idéntico al gen Shaker de la mosca Drosophila melanogaster. Y por lo tanto, al gen que codifica para IKR, que es la corriente del rectificador tardío con cinética de cierre rápido, se denomina gen HER en alusión al gen humano del baile de la mosca por éter. Me gusta siempre enseñarle a mis estudiantes todas estas curiosidades para que enriquezcan su, su árbol de conocimiento y puedan después contárselo a los que van a ser sus futuros estudiantes. Pues IKR, cuando está mutado, puede dar lugar a un tipo de síndrome de QT largo, específicamente al llamado síndrome de QT largo tipo 2, que es un síndrome altamente letal. Y un poquito después ya se vuelve más importante mientras se está ejecutando la fase 3, la salida de potasio a expensas del canal, a expensas de la corriente IKS, que viene codificada por el gen KULQT1 y que es responsable del síndrome del QT largo tipo 1, que es el más frecuente de todos los tipos de síndrome y que fuera descrito allá en la década de los años 50 por Romano Iguar. Les menciono estas curiosidades para que vean que no estamos dando una charla aquí de un tipo de conocimiento que pertenece al mundo del laboratorio, pues no, para nada. Todo esto está aterrizado con la electrocardiografía y con la ritmología totalmente clínica full. Después de esto ya viene la fase 4. Ya desde la fase 4, ya desde los terminales de la fase 3, el canal preponderante en la fase 4 ya está activada. Recuerden que les estoy diciendo que las fases, los canales que intervienen se van dando la mano de una fase junto con la que viene detrás, que no hay un punto exacto donde se activan unos y se activan otros. Ya desde la fase 3 está activado el llamado IK1, que es un tipo de corriente iónica de potasio que viene determinada por los llamados rectificadores interiores, los llamados inward rectifier. Estos canales rectificadores interiores también son conocidos con el nombre de rectificadores anómalos. Los rectificadores anómalos son los primeros canales iónicos que se cree que surgieron cuando surgió la evolución de la vida en la Tierra. Son los más primitivos de los tipos de canales iónicos que existen. Y esto de rectificación anómala, pues se escapa a los intereses del curso y no lo voy a explicar. Solo me interesa que sepan que la fase 4, esa que ustedes están viendo ahí, que está recta, pero que en todos los grupos celulares no es recta, pues viene determinada por la existencia de los canales IK1 o IKIR, y que IKIR también tienen un poco de actuación en el tercio final de la fase 3. Ahora, eh, podríamos quedarnos en ese nivel de simplicidad. Puede que la hayan visto un poco compleja algunos de ustedes, porque a veces estas cosas se reciben como conocimiento nuevo, otros ya lo han oído mencionar, veces que se lo he enseñado a algunos de los que están aquí presentes, eh, pero hay una cosa que no puedo dejar de mencionar porque tiene un impacto en clínica cardiológica, en arritmología. Miren, generalmente ese dibujo que yo presenté anteriormente es el dibujo clásico del potencial de acción. Es el que van a ver ustedes en la mayoría de los libros y es con el que casi siempre se quiere la pretensión de hacer las explicaciones que tienen que ver con excitabilidad y morfología del potencial de acción. Pero esto no es tan así porque cuando uno presenta esa imagen, tal pareciera que se puede comportar el corazón en todo su conjunto de esa manera. Pues hoy en día, esa concepción que predominó durante los años 70 y principios de los 80, donde se pensaba que en cualquier sitio de los ventrículos, donde usted introducía un electrodo, un microelectrodo explorador de potenciales de acción, usted se iba a encontrar esa clásica imagen de morfología del potencial de acción, pues es un conocimiento que cambió, es un conocimiento que se eliminó completamente, porque era la época en que se creía que todo el miocardio ventricular era homogéneo y que toda esa morfología usted se la iba a encontrar en cualquiera de las zonas que usted explorara. Esto ya hoy en día está totalmente derrumbado y todo fue al gran electrofisiólogo celular Charles Hanselevich, quien fuera director del Centro Masónico de Nueva York durante muchos años y quien en el año 1991 escribiera un grupo de artículos
incluso capítulos de libros de fisiología, pero de libros altamente especializados. Así que este conocimiento no lo busques en un Guyton, difícilmente te puedes encontrar algo en un Gannon. Te lo tienes que buscar si buscas conocimiento altamente profundo en libros específicos de electrofisiología. Y en el año 1991, Charles Anseli esclareció que el miocardio ventricular era heterogéneo. Si uno introduce cuidadosamente un microelectrodo a través del espesor de la pared y que ese microelectrodo tuviera la posibilidad de tener en 3 regiones distintas de la profundidad del espesor de la pared sitios de registro, se obtendrían 3 morfologías claramente distintivas, que son estas que ustedes están viendo aquí. Fíjense que la línea roja sería la capa más interna, que es la capa del endo. Observen aquí el endo. Miren la capa del medio, que es la capa conocida como comportamiento tipo células M. Miren qué totalmente distintivo es el potencial de acción que se obtiene aquí. Y miren las del EPI. A simple vista, yo quiero que ustedes se fijen, por ejemplo, recuerden que en el dibujo tradicional yo les reforcé el conocimiento de la espícula de la fase 1. Les dije, la fase 1 se produce por la corriente transitoria hacia afuera de potasio. Sin embargo, miren qué poco desarrollo tiene la espícula en las células miocárdicas del subendocardio. Y observen qué nivel de desarrollo tiene la espícula de la fase 1 en las células musculares del subepicardio. Por tanto, hay una clara heterogeneidad si hacemos una comparación de las diferentes porciones de los diferentes momentos del potencial de acción. Y aquí vamos viendo la primera, fuerte diferencia en el desarrollo de la espícula de fase 1. Miren cómo las células de la región M se conocen como región M por mid-myocardial cells. También le dicen región M por Gordon-Moe cells, debido a que el director del Centro Masónico de Nueva York, antes que el doctor Charles Anseli fuera el nombrado director, era el genial Gordon Moe, uno de los electrofisiólogos celulares más brillantes de todos los tiempos. Hizo muchísimos descubrimientos muy interesantes y también ellos plantean en sus primeros artículos del 91 que células M por Masonic Research Laboratory, el Centro Masónico de Nueva York. Pues observen que tiene una espícula desarrollada, pero que está a medio camino entre el endocardio y la espícula tan desarrollada de las células del subepicardio. Estas son de las primeras imágenes que publicó el grupo de Charles Anseli. Ahora, observen otra cosa interesante. Yo quiero que ustedes observen la duración tan prolongada que tiene la duración del potencial de acción de las células M. Y este es un comportamiento inusualmente raro. Era un grupo de células que cuando usted analiza su potencial de acción tiene una duración increíblemente prolongada si usted la compara contra la duración de las células del subendocardio y de las células del subepicardio. ¿Qué relevancia clínica tiene esto? Pues ahí estamos viendo el sustrato que puede explicar el origen en los síndromes de QT largo que ocurran las torceduras de punta. La arritmia conocida como torsade de Points, hoy en día se sabe que el mecanismo que lo sostiene es una ventana vulnerable que existe por discrepancias de duración entre las células de la región M y las células de la región del epicardio. Las células de la región del subepicardio son células que tienen el potencial de acción más corto y las células M el más largo. Quiere decir que mientras todavía las células M se están repolarizando, puede que las células del subepicardio ya se hayan repolarizado totalmente. Y esto va a crear que en un mismo punto de tiempo el voltaje de la membrana en la región M sea totalmente diferente al voltaje de la membrana en la región del epicardio. Y esto va a favorecer que exista un gradiente transmural que puede hacer que una extrasístole mal colocada en el tiempo se pueda introducir en esa ventana vulnerable y empezar a moverse a través de un circuito de reentrada funcional, dando lugar a una torsión de puntas. Les menciono todo esto para que ustedes vean, siempre me gusta, porque el médico que le gusta mucho la clínica piensa que cuando le imparten este tipo de cosas hay un divorcio totalmente entre la clínica y todo este conocimiento y no es así. Serán mejores los que más se apoderen de este conocimiento que yo estoy dando aquí ahora y lo verán después en electrocardiografía. Así que existen diferentes características electrofisiológicas y la respuesta a los fármacos entre los 3 grupos celulares que son las que hacen que estos 3 grupos celulares sean totalmente distintivos. Miren una comparación didáctica entre las células del epicardio y las células del endocardio. Miren ahora, por ejemplo, observen cómo las células del subendocardio
van a tener una amplitud de fase 0 que es más grande que las células del subepicardio. Observen además, por ejemplo, si comparamos el tamaño o la amplitud de la espícula de la fase 1, ustedes van a ver que las células del subepicardio presentan una espícula de fase 1 muy pronunciada, si la comparamos contra las del subendocardio. Si analizamos también la amplitud de la fase 2, si nos paramos en el sitio más alto del domo y lo comparamos contra el nivel de referencia de la línea isoeléctrica, pues ustedes van a ver que la amplitud de la fase 2 es más grande en las células del subendocardio. Y si además comparamos la duración de los dos potenciales a través de un parámetro que se utiliza en electrofisiología celular, que se conoce con el nombre de DPA 50 o DPA 90, que es una forma de explorar la duración de los potenciales de acción cuando estos van al 50% de su repolarización y el 90% de la repolarización, pues vamos a ver claramente que la duración del potencial de acción expresado en estos dos parámetros es más grande en las células del subendocardio que en las células del subepicardio. Esto que ustedes están viendo aquí ahora es un resumen de las diferentes características distintivas de los diferentes grupos celulares y ya los estuve mencionando. Veamos algo ahora de automatismo normal. Quiero que vean algo ahora de automatismo normal. Sabemos que el control del latido cardíaco lo tiene el nodo sinusal. Sabemos que esto se produce porque ahí hay células que producen autorregenerativamente descargas eléctricas y que ya mencionamos anteriormente que es una maquinaria con un nivel de complejidad terrible y que solamente en los últimos años se ha dilucidado un poco cómo ocurre esto. Esto ocurre a través de los llamados mecanismos de los dos relojes, que no es objetivo que yo lo desarrolle ahora y que ustedes lo pueden estudiar después, los que les interese más. Ahora, no solamente el nodo sinusal tiene capacidad automática. Existen otras regiones del corazón que tienen capacidad de sus células de descargarse rítmica y espontáneamente. Lo que pasa es que el nodo sinoatrial no les permite que se expresen porque primero es el foco de mayor descarga. Así que no da oportunidad a que los otros nunca puedan manifestarse. Porque en todo momento el discurrir del latido cardíaco, del impulso eléctrico a todo lo largo de las estructuras, despolariza las estructuras que son automáticas, que están por debajo del nodo sinoatrial y no permite que se produzca descarga espontánea de estas. Y además de esto, porque existe un fenómeno que se conoce con el nombre de overdrive suppression. ¿Qué quiere decir fenómeno de overdrive suppression? Miren, cuando una célula, y se supone que el nodo sinusal ha dominado nuestras vidas desde que nacemos, el nodo sinusal es el que va marcando el latido cardíaco desde que nacemos, pues los demás focos están reprimidos. Overdrive suppression significa supresión por sobreestimulación. Esto quiere decir que ahora mismo, por ejemplo, si el nodo sinoatrial se detiene, nosotros podemos decir sí, pero existen otros focos automáticos. Y esos focos automáticos, cuando se detiene el nodo sinoatrial, se deben activar. Y es cierto, y eso le salva la vida a muchas personas todo el tiempo. Pero fíjense, se necesita que transcurra un determinado espacio de tiempo que va a variar en duración de un ser humano a otro, y algunos tienen la fatalidad que es demasiado largo ese tiempo, para que un marcapaso irrumpa y salve la vida. Y en ocasiones ocurren pausas y lo único que se manifiesta es un latido que aborta la pausa y no nos sentimos tan mal porque se generó la pausa. Y otras veces puede ser que haya interrupción en el origen del latido cardíaco durante varios segundos y entonces irrumpa ese foco que te salva la vida, pero repito, tiene que transcurrir un determinado tiempo porque todos esos focos están reprimidos por un fenómeno que se llama overdrive suppression y se necesita que empiece a generarse progresivamente una actividad automática que va a ir creciendo poco a poco hasta que salga el primer latido que salva la vida y los otros subsiguientes que van a ir aumentando progresivamente en frecuencia hasta llegar a la frecuencia intrínseca de ese marcapaso que se descargó. Entonces, ¿qué va a suceder si se detiene el nodo sinoatrial? Si se detiene el nodo sinoatrial va a ocurrir una pausa. Entonces, esa pausa, por eso yo siempre digo que uno de los mecanismos que hacen que el nodo sinusal se perpetúe es el propio mecanismo de overdrive. Porque si el nodo sinusal descansara unos cuantos milisegundos más allá de lo normal, entonces inmediatamente, si no existiría overdrive suppression, estarían irrumpiendo los focos automáticos subsidiarios. Pero esto no sucede tan fácil. Incluso aunque el nodo sinusal se detenga durante un corto periodo de tiempo, le da la oportunidad
para que vuelva nuevamente a reasumir el control y entonces siga él dominando todo el tiempo. Así que lo más importante es mayor frecuencia de descarga, pero que incluso a pesar de que él se detenga, se necesita que transcurra un tiempo determinado para que se manifiesten los demás focos. Ese tiempo que transcurre muchas veces en los pacientes genera pérdida de conciencia y esa pérdida de conocimiento relacionada a intervalos de asistolia por detención del latido cardíaco y que también se puede ver en los bloqueos auriculoventriculares es lo que se conoce en clínica como crisis de Stokes-Adams, donde puede haber una pérdida de conciencia que incluso puede llegar a ser tan prolongada que pueden haber convulsiones y relajación de fit. Y los casos ser mal interpretados erróneamente como epilepsia, como hemos visto a lo largo de los años, pacientes que experimentan bloqueos cardíacos y son tratados equivocadamente durante años con drogas antiepilépticas, hasta que un día se pone un holter o de casualidad se descubre que el paciente lo que hacía eran ataques transitorios de asistolia eh, sobrevenidos por diferentes tipos de arritmia que dan lugar a este tipo de consecuencias. Ahora, afortunadamente los pacientes no fallecen porque a fin de cuentas en muchos de estos se van a activar estos focos automáticos que están ubicados principalmente en el nodo sinusal, en las células del nodo auriculoventricular, y hay un término que olvidé decir ahorita. Se usa preferentemente, en vez de hablar de nodo auriculoventricular, de unión auriculoventricular. Porque recuerden que ahorita les mencioné que toda esa estructura en su conjunto estaba conformado por las llamadas células transicionales, que son las células de la frontera entre el nodo AB compacto y el miocardio ordinario auricular, las células atriales transicionales, las células del nodo compacto y las células de la primera mitad del haz de His. A todo eso en su conjunto es lo que se llama la unión auriculoventricular y todo eso y tiene capacidad automática de descarga. Y las fibras de Purkinje, que pueden estar en cualquier punto del haz de His, pueden estar en cualquiera de las ramas o en cualquiera de los puntos de las fibras de Purkinje. Para el estudio del automatismo, generalmente, de una manera simplificada, se mencionan tres variables principales. El corazón de una persona puede estar más rápido o puede estar más lento. Y uno de los factores determinantes fundamentales es lo que se denomina la pendiente de fase 4. Recuerden en el dibujo clásico que aparece en los libros cuando se va a poner un potencial de acción. Recuerden en el dibujo que puse ahorita, cuando puse la fase 4, la dibujé como si fuera una línea isoeléctrica. Pero les mencioné que no es tan así. En algunos grupos celulares no hay una línea isoeléctrica. Donde no hay una línea isoeléctrica, en los tejidos que son automáticos. ¿Por qué? Porque cuando un potencial de acción llega hasta su máximo nivel de repolarización, inmediatamente se activa una corriente regenerativa cuya naturaleza involucra a diversas proteínas que son canales iónicos y que hacen que la membrana se empiece a despolarizar progresivamente hasta que ésta alcance un potencial de disparo determinado que ya vimos en las primeras diapositivas, que se denomina potencial umbral o potencial de descarga o potencial de disparo. Ahora, esa pendiente de fase 4 que ustedes están viendo aquí y que viene determinado fundamentalmente por un tipo de corriente que se llama IFANI, es un tipo de corriente que no es selectiva para el sodio ni para el potasio. Es un tipo de corriente que en determinadas circunstancias a través de ella pasa sodio, en otros momentos a través de ella pasa potasio, pero en ese momento del ciclo cardíaco lo que está entrando es sodio. Y al entrar sodio se están aportando cargas positivas que van despolarizando parcialmente la membrana y hacen entonces que esa pendiente se vaya inclinando progresivamente y viajando hasta alcanzar el potencial umbral y potenciado por otros tipos de canales iónicos que forman parte de la teoría de los dos relojes que no voy a mencionar aquí ahora. Ahora, esa pendiente de fase 4 que ustedes están viendo ahí puede estar más vertical o puede estar más acostada. Así que si está más acostada, traten de imaginarse lo que va a pasar ahí y es que los potenciales de acción se van a enlentecer. Y esto va a suceder, por ejemplo, cuando hay una descarga vagal. Cuando hay una descarga vagal, que hay una activación muscarínica, pues entonces lo que va a suceder es que se aplana la pendiente de fase 4 y enlentece la velocidad de descarga de las células del nodo sinusal y eso va a dar lugar a una reducción de la frecuencia cardíaca. Y cuando hay un estímulo simpático, la pendiente de la fase 4 se incrementa y esto produce un incremento de la frecuencia cardíaca. Así que el organismo cuenta con diferentes mecanismos para regular la frecuencia cardíaca
y visto desde este punto de vista que yo estoy presentando ahora, la regulación del grado de inclinación de la pendiente de fase 4 es uno de los mecanismos que existe. El estímulo beta-adrenérgico que se produce cuando hay una descarga simpática a través del segundo mensajero hace que IFANI se fosforile, actúe más espléndidamente y eso contribuye al incremento de la frecuencia cardíaca. Afortunadamente ya la clínica cuenta con un bloqueador de IFANI. Este medicamento se llama la ibravadina y es muy interesante porque en ocasiones en clínica cardiológica usted necesita reducir la frecuencia cardíaca del nodo sinusal, como ocurre por ejemplo en la insuficiencia cardíaca, donde conocemos que el uso de beta bloqueadores es uno de los pilares del tratamiento. Pero ¿qué sucede? Que en ocasiones determinadas insuficiencias cardíacas en determinados pacientes no responden para nada el control de la frecuencia cardíaca a los beta bloqueadores. Y conocemos que una frecuencia sostenidamente alta por el aumento del tono simpático que ocurre en la insuficiencia cardíaca trae consecuencias deleterias para para el propio paciente. La fisiopatología empeora todavía más. Pues contamos con una herramienta que ya las guías de insuficiencia cardíaca le dan como una terapia de segunda línea para el control de la frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca que no responden a los beta bloqueantes solo, pues se puede utilizar ibravadina para el control de la frecuencia cardíaca cuando está por encima sostenido de 70 latidos por minuto en el grado de la insuficiencia cardíaca y no responde con los beta bloqueadores que están indicados. También sirve para tratar pacientes que tienen taquicardia sinusal inapropiada, como se ha visto en la clínica. Un paciente que tiene taquicardia sinusal constante, no mejora con nada, y uno usa diltiazem con ellos, uno usa verapamilo con ellos, uno usa con esos pacientes beta bloqueadores en altísimas dosis y no responden. Pues hay un grupo de estos pacientes que cuando usan ibravadina pueden responder. Y por eso les estoy dando a conocer el fármaco. Claro, todo eso serviría para un curso de arritmología cardíaca. Solo les estoy dando algunos avances aquí sobre estas temáticas para que ustedes vean a la ciencia básica todo el tiempo interactuando con la clínica. Aquí tenemos las dos morfologías principales. Si nosotros comparamos la morfología de los potenciales de acción de células automáticas, que son las células que son la morfología que está en B, y lo comparamos contra la morfología que se produce en las células ordinarias de trabajo, como en los cardiomiocitos auriculares y ventriculares, yo quiero que ustedes observen la fase 4 del gráfico que está en A y observen la fase 4 del gráfico que está en B. Vean para que ustedes noten que la fase 4 es isoeléctrica en las células que no tienen capacidad automática y observen cómo la fase 4 tiene pendiente en las células que son automáticas. Esto va a pasar en las calciodependientes del nodo sinusal y en las células del nodo B que producen estos potenciales que están aquí. Estos potenciales que ustedes están viendo en B son los llamados potenciales calciodependientes. Se denominan potenciales calciodependientes porque la fase 0, que es esta que está aquí, viene determinada por la corriente lenta de calcio, y estos son los potenciales sodio dependientes, donde la fase 0 viene determinada fundamentalmente por las corrientes de sodio, que ya les expliqué ahorita que se llaman NAP 1.5. Hablemos un poco ahora de refractariedad. Déjenme decirles primero que refractariedad es el inverso de la excitabilidad. Entonces, el periodo refractario, que son unos conceptos que fueron desarrollados por Bowditch, genial fisiólogo de hace siglos, pues es el lapso de tiempo durante el cual la célula no es capaz de generar un potencial de acción propagado en respuesta a un estímulo supraumbral y permanece inexcitable. Entonces, esto es en el caso de una célula aislada, pero ahora vamos al corazón. Vamos al corazón en su conjunto y es de la práctica habitual de los que trabajan con electrofisiología hacer frecuentemente en las consultas de evaluación de marcapaso los llamados test de umbrales. Y ahí en los test de umbrales, pues se buscan determinados parámetros, al igual que en las pruebas electrofisiológicas y en las pruebas de cateterismo electrofisiológica, pues una de las cosas que se puede buscar es en los periodos refractarios absolutos, que se conocen más bien en clínica como periodos refractarios efectivos, ya que el concepto de periodo refractario absoluto es un concepto más bien a nivel de célula aislada. En clínica electrofisiológica se prefiere decir periodo refractario efectivo. Es un periodo de tiempo que si nosotros tenemos un catéter puesto, por ejemplo, en la aurícula, o tenemos un catéter puesto, por ejemplo, en el ventrículo, y hacemos un estímulo, se va a generar un latido cardíaco. Pero si
lanzamos un segundo estímulo demasiado pegado al primero, ese estímulo puede que no genere un complejo QRS, puede que no genere un latido cardíaco, porque el corazón está inexcitable en ese momento, que es lo mismo que decir que está refractario o que se encuentra en periodo refractario efectivo en ese instante. Y el detalle de periodo refractario absoluto viene dado que si usted, por ejemplo, está estimulando la aurícula, está estimulando el ventrículo a través de catéteres, usted tiene un estimulador artificial que lo ayude en esto, y lo que estoy haciendo es llevar las ciencias básicas a la clínica para que ustedes vean cómo esto se hace en los laboratorios de electrofisiología clínica. Se hace a diario, pues usted puede colocar el estimulador ese al voltaje que usted quiera. Algunos estimuladores, la unidad de amplitud la dan en amperios. Usted puede colocar toda la cantidad de corriente que usted quiera, que en ese periodo el corazón no va a generar ninguna respuesta propagada, y por eso es que se denomina periodo refractario absoluto, pero que ya les dije que en clínica se llama efectivo, porque pueden haber perturbaciones de membrana a nivel de algunas células aisladas que no sean visibles desde el punto de vista de la cardiología clínica del ventrículo o de la aurícula en todo su conjunto. Entonces, desde el punto de vista clínico, lo que importa es que el ventrículo en su conjunto no dio lugar a un QRS en ese momento del ciclo cardíaco tras un estímulo. Pero eso no quiere decir que algunos grupos celulares de los miles de células que componen el ventrículo hayan experimentado ciertas perturbaciones de membrana, y por eso el nombre absoluto en materia de miocardio en su conjunto es un término que se queda corto, y se prefiere utilizar el término de periodo refractario absoluto para referirse que en toda la estructura que se está estudiando no se generó ninguna respuesta propagada, y no para referirse a una célula única, tal y como si se estuviera haciendo un experimento de electrofisiología básica. Ahora, el periodo refractario relativo es un momento del ciclo cardíaco en el cual el miocardio permanece inexcitable, pero se añade un requisito: si se estimula supraumbralmente, se puede generar excitabilidad. Y esa es la característica que lo distingue. Esto que ustedes están viendo aquí ahora es, volvemos al clásico dibujo. Esto es tomado de Hoffman y Cranenfield. Esto viene en varios libros antiguos de electrofisiología y en algunos modernos. Ustedes están viendo aquí un potencial de acción, el clásico que se utiliza cuando se quiere utilizarse didácticamente, pero para los fines que me interesan ahora está muy útil. Fíjense, aquí hay un periodo de tiempo que es el llamado periodo refractario absoluto. Miren todo el periodo de tiempo que transcurre, que si tú en cualquiera de los lugares estimulas el corazón, no va a pasar absolutamente nada, aunque usted ponga el voltaje que usted quiera. Por lo tanto, una excitación demasiado pegada al latido anterior no genera nada, pero no lo va a generar en un determinado periodo de tiempo, que gráficamente es ese que ustedes están viendo ahí. Ahora, miren, ustedes saben que ya el descenso este que está aquí es lo que se llama la fase 3. Miren cómo después que la fase 3 se va ejecutando, se va ejecutando y se va ejecutando, ya hay un momento en el cual, si usted estimula con altas potencias de corriente, usted puede generar ahí ahora un segundo latido cardíaco. ¿Cómo se relacionaría esto con la electrocardiografía y con la ritmología? Bueno, estas son las llamadas extrasístoles ventriculares peligrosas o RNT. Extrasístoles que caigan acopladas cerca de esta zona de la fase 3, usted las va a ver en electrocardiografía, que van a estar inscritas cerca del pico de la onda T. Siempre que usted tenga extrasístoles ventriculares que se acoplan montadas encima del pico de la onda T o en la rama descendente de la onda T, son extrasístoles que se están acoplando, o estímulos extras que se están acoplando en la zona del periodo refractario relativo de los ventrículos, y por lo tanto, por otras explicaciones que ahora no voy a mencionar, puede ser un factor de riesgo para la ocurrencia de arritmias fulminantes. Ya después de este periodo refractario relativo, y no lo estoy representando aquí, se ha descubierto que hay una pequeña ventana de tiempo que se denomina periodo refractario supernormal. Es un periodo de tiempo durante el cual, si usted administra un estímulo, incluso por debajo del estímulo umbral, es capaz de generar una respuesta. Ahora, fíjense, estas dos respuestas que se están generando en el periodo refractario relativo y en el periodo supernormal nunca son idénticas,
que un estímulo que usted administra en el periodo excitable del corazón. ¿Cuál es el periodo excitable del corazón? Cuando ya usted salió de la zona del periodo refractario relativo y cuando usted salió de la zona del periodo refractario supernormal, que tiende a durar alrededor de 50 milisegundos y que vendría posteriormente al periodo refractario relativo. Después que pasan esas ventanas de tiempo, pues ya si viene un estímulo en ese momento, se va a generar un latido cardíaco idéntico al que conocemos como el de todos nuestros latidos cardíacos que son normales. Y esos latidos que se acoplan en la zona del periodo refractario relativo son latidos que se conducen mal, son latidos que tienen más baja amplitud y por lo tanto tienen alta posibilidad de quedarse bloqueados en diferentes trayectos de su propagación y aparecen en momentos en que hay zonas del corazón que están ya recuperadas, zonas que tienen otro estado de recuperación distinto y esas discrepancias en recuperación favorece que se comporte esto como circuitos funcionales que pueden favorecer el desarrollo de arritmias cardíacas. Y eso es un avance breve de la ritmogénesis y de las extrasístoles acopladas RNT. Ahora, ¿cuál es la explicación fisiológica de que existe el periodo refractario? Bueno, la explicación fisiológica es la disponibilidad de canales de sodio que están listos para abrirse. Déjenme decirles que en materia de canales iónicos, aunque uno cuando está hablando de esto habla de canales que se abren y canales que se cierran, ahí uno lo que está haciendo es una explicación extremadamente simple para facilitar el conocimiento. Pero quiero que ustedes conozcan que en determinadas características, que hay un tiempo determinado y a un voltaje determinado de la membrana, existirá la probabilidad de que los canales de sodio se abran o se cierren. Entonces, imagínense que existen 100 canales de sodio y que estamos a nivel de la fase 4. A nivel de la fase 4, la célula está tranquila. Una célula de Purkinje tiene un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivoltios y en ese momento la célula está lista para despolarizarse si alguien la excita. Entonces, ¿en qué condiciones se encuentran los canales de sodio en ese momento? Y vamos al ejemplo que yo les digo. Imagínense que una célula tiene 100 canales de sodio a menos 90 milivoltios. El 100% de los canales de sodio están en la disposición que se llama o configuración que se llama listos para abrirse. Listos para abrirse es que si viene un estímulo eléctrico, ellos se abren masivamente y a través de ello empieza a entrar sodio al interior de la célula. Ahora, toda esa entrada de sodio al interior de la célula hace que el potencial de acción se vaya despolarizando progresivamente. O sea, que viaje desde menos 90 milivoltios y a medida que van entrando cargas positivas, este se hace menos positivo. Entonces, de menos 90 habrá un momento que tendrá menos 80. Habrá otro momento que tendrá menos 70. Y así eso sigue subiendo, subiendo. Se ha medido en algunas células cardíacas de ventrículo y de Purkinje que puede llegar a más 20 milivoltios. Para que tengan ese conocimiento que puede llegar a volverse positivo. Y eso es lo que se llama overshoot potential, potencial de inversión. Ahora, estadísticamente, que es como se estudian los canales iónicos, y por eso yo les hablé ahorita de probabilidad. Los canales iónicos, su configuración abierta y configuración cerrada, se manifiesta por probabilidades cuando el interior de la célula está despolarizada y el ambiente está totalmente positivo. El 100% de los canales iónicos de sodio se cierran, porque estos canales están gobernados por tiempo y por voltaje. Ellos tienen un mecanismo que hace que cuando el propio interior se vuelve positivo, ¿y quién lo volvió positivo? Ellos mismos. Ellos se abrieron y entró sodio, pero esa entrada masiva de sodio ejecuta un cierre rápido y es lo que se llama cierre por voltaje. Ahora, se necesita que transcurra un determinado periodo de tiempo para que esos canales pasen a la posición inicial que les mencioné, cuando el voltaje de la membrana es de menos 90 milivoltios y estén todos listos para abrirse. O sea que en todo ese momento en que ellos están en la configuración cerrada, usted puede estimular ahí con todo el voltaje que usted quiera, que ahí no se va a ejecutar ningún segundo potencial de acción. Y todo este preludio se los estaba dando para que comprendan esta gráfica. Observen cerca a menos 90 milivoltios, observen el eje de las X, y menos 90 milivoltios se corresponde con el potencial de acción de membrana, con el potencial de membrana en reposo de una célula prototipo. Entonces, yo quiero que ustedes viajen ahora por el eje de las Y
Y yo quiero que ustedes sepan que el eje de las Y en este gráfico lo que te está diciendo es el 100%, es decir, la disponibilidad expresada en por ciento de canales de sodio listos para abrirse. Entonces, fíjense cómo el círculo este que está relleno en azul se corresponde aproximadamente con casi menos 90 milivoltios y se corresponde a su vez con el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el potencial de membrana en reposo está como tiene que estar, alrededor de menos 90 milivoltios, el 100% de los canales de sodio están listos para abrirse. ¿Ok? Bien. Llega un estímulo eléctrico y se produce apertura masiva de sodio. Apertura masiva de los canales de sodio. ¿Qué le va a pasar al potencial de acción? Que en milésimas de segundo, el potencial de acción va a viajar desde menos 90 y progresivamente hasta volverse más positivo. Ahora, yo quiero que ustedes observen algo. Observen ahora el círculo que está en rojo. Fíjense cómo el círculo que está en rojo se correspondería aproximadamente con menos 55 milivoltios aproximadamente. Y que el círculo rojo, ustedes viajen a su vez hacia el eje de las Y. ¿Qué te está queriendo decir ahí? Te está queriendo decir que cuando él se va volviendo positivo, el potencial de membrana se va volviendo progresivamente positivo, producto que se está ejecutando la despolarización, pues la disponibilidad de canales de sodio que estarían listos para abrirse en un segundo intento de apertura ya se reduce cercano al 20%. Y si el voltaje de la membrana ya llega a menos 40 milivoltios, el 100% de los canales de sodio está totalmente cerrado. Ahora, vamos a virar un momentico hacia el gráfico inicial que yo les había puesto. ¿Dónde se corresponden los menos 40 milivoltios? Cerca de la fase 3 del potencial de acción. Y se va a corresponder con todo ese momento que dice periodo refractario absoluto, que es todo el periodo de tiempo en que los canales iónicos están 100% no disponibles para volverse a abrir por segunda vez y generar un segundo latido. Ahora, ya la disponibilidad, como ustedes pueden ver, cuando el potencial de membrana en reposo se empieza a acercar a la electronegatividad, el porcentaje se empieza a incrementar. Y por eso es que aparece el periodo refractario relativo. Porque el periodo refractario relativo, que es alrededor de menos 60 milivoltios, que ya se empieza a manifestar, usted tiene un 40%, un 50% de canales de sodio que están listos para abrirse. No los tiene a todos disponibles, pero si usted introduce un estímulo supraumbral en ese momento, ese 50% de canales que está listo para abrirse, se abren y generan un segundo latido cardíaco, que pudiera ser un extrasístole. Si llevamos este ejemplo a la clínica. Ahora, como nada más que se abrió el 50% de la población de canales de sodio, pues el latido cardíaco no va a tener la misma amplitud que va a tener un latido legítimo que se va a ejecutar cuando esté el 100% de los canales de sodio listos para abrirse. Y estas son las bases de la refractariedad. Por supuesto que todas estas cosas siempre llevan un estudio complementario, que siempre es muy bueno que la persona tenga la curiosidad de incrementarlo mediante su estudio personal. Miren ahora el gráfico de disponibilidad de corriente de sodio. Miren cómo estoy aquí arriba en 100%. Miren cómo cerca de 50 y tantos por ciento están en cero los canales de sodio. Y comparen esto con el gráfico de la derecha. Miren el menos 60, ¿dónde se corresponde? Miren el menos 60, cómo está cerca del último tercio de la fase 3 del potencial de acción. Y ese menos 60 que ustedes están viendo aquí, lo que te está diciendo es que de esta zona hacia arriba, es que ya entonces, si viniera un segundo estímulo intenso, pudiera generar un segundo latido ya en esta zona. En esta zona que está por acá, disculpen. Porque aquí está en menos 60 milivoltios y ya después aquí vendría menos 70, menos 80, hasta llegar a menos 90. Entonces, este menos 60 que está aquí, que se corresponde con el menos 60 este que está aquí, lo que te está diciendo es que a medida que usted se haga progresivamente más electronegativo, pues mayor disponibilidad de corriente de sodio va a haber. O sea que todo estímulo que llegue de menos 60 para aquí atrás, ya va a empezar a generar un segundo latido, en el caso de que ahí llegara un segundo estímulo. Y todo eso se te va a corresponder con el periodo refractario relativo. Ahora, ya aquí en menos 90 milivoltios, donde está el 100% de los canales, si aquí viene un segundo estímulo, que sería una extrasístole, que tenga un acoplamiento más tardío en el ciclo cardíaco, pues entonces ya va a generar una respuesta que se va a propagar de una manera muy correcta, muy parecida a un latido cardíaco normal. Miren aquí lo que pasaría si viene un estímulo. Si en este punto llega un estímulo, lo que se va a generar es un latido de mala calidad y muy baja amplitud. Ahora, si ya el latido llega de ahí hacia atrás buscando la negatividad, ya el latido progresivamente se va a ir haciendo más grande. Miren aquí,
Espero que se vaya comprendiendo con estas imágenes que estoy poniendo que a medida que nos vamos haciendo más negativos, el potencial de acción segundo va siendo cada vez más parecido al anterior. Si me echo más negativo, se va pareciendo todavía más. Y estas son las bases de la refractariedad. Si usted introduce un estímulo antes que esos momentos, pues no va a pasar nada. En cuanto a conducción del estímulo eléctrico, tenemos que existen diferentes velocidades de conducción en los diferentes tejidos. Ya lo estuvimos mencionando anteriormente. Los tejidos que más lentos conducen son los tejidos de los nodos cardíacos. Esto se va a propagar a través de lo que se llama el electrotono, que es el flujo de corriente pasiva que pasa de una célula a la otra. ¿Cómo pasa esto de una célula a la otra? A través de los discos intercalares, que son las uniones que conectan a un cardiomiocito con el otro, y en esos discos intercalares ustedes van a ver, existen unas proteínas que se denominan conexinas, dentro de las cuales la más altamente especializada en conducción de estímulo es la conexina 43. Miren las imágenes típicas de lo que serían las conexinas. Esas membranas que están dibujadas ahí serían el disco intercalar, las membranas del disco intercalar. Una está por el lado de una célula, la otra está por el lado de la otra. Miren cómo las conexinas están conformadas por hemiconexones. Hay un hemiconexón por un lado, hay otro hemiconexón por el otro. Miren una foto de microscopía electrónica. Esta es el disco intercalar. Estas dos líneas oscuras que ustedes ven es el disco intercalar, y observen cómo están las llamadas conexinas aquí incrustadas en la membrana del disco intercalar, y es lo que permite el pasaje del electrotono de un grupo celular al otro. Miren una imagen 3D de una conexina vista desde arriba. Miren cómo tiene un poro central, y a través de ese poro central es que se transmite el electrotono de una célula a la otra. Aquí tienen ustedes la función del nodo aurículo-ventricular, que en condiciones normales es permitir que los atrios se despolaricen primero que los ventrículos, y algo que nos importa mucho en clínica, la protección de los ventrículos contra frecuencias ventriculares elevadas. Recordemos que existen arritmias en clínica como la fibrilación auricular, como el flóter auricular y como la taquicardia auricular, donde las aurículas pueden alcanzar altas frecuencias. Esas frecuencias, si llegan a los ventrículos, pueden llegar a originar colapso hemodinámico. Gracias a que existe el nodo auriculoventricular, que tiene una función de freno, no va a ocurrir esto. Por ejemplo, el flóter auricular es una arritmia cardíaca donde el impulso a menudo se ve alcanzar 300 latidos por minuto. Si llegan 300 latidos al ventrículo, el colapso hemodinámico es el seguro. Sin embargo, gracias a que existe el nodo AB, lo habitual es que se produzca un patrón de conducción 2-1. O sea, de cada 300 latidos, uno conduce al ventrículo y el otro no. De forma tal que los ventrículos terminarían latiendo a 150 latidos por minuto en vez de a 300, que es a lo que laten las aurículas. Y ya con esto estamos dando en el tiempo que estaba previsto fin a la conferencia de hoy. Estos temas son un poco densos, pero son necesarios. Ustedes lo van a agradecer a medida que ya después vayamos introduciéndonos en los otros temas. Y no sé si alguno de los presentes desea hacer alguna pregunta, si le interesa esclarecer algún tema con respecto a esto que hemos conversado. Estoy dando ahí unos segundos de margen de tiempo por si alguno de los presentes desea hacer alguna pregunta. Yo espero que ustedes hayan quedado satisfechos con lo que se ha estado diciendo. Y bueno, ajá, mira, qué bueno, tenemos un doctor que va a participar. Adelante, adelante. Doctor, buenas noches. Eh, Gracias por su explicación muy detallada, sí, un poco compleja para lo que recién estamos viendo este tipo de clases. Mi consulta era la siguiente: ¿tendríamos alguna literatura específica para ahondar más en este tema específico que se tocó hoy día? Sí, en la última edición del libro de terapia intensiva del doctor Armando Caballero, yo escribí el capítulo 60, y ese capítulo 60 es la introducción a todo el paciente grave desde el punto de vista cardiovascular, y ese capítulo se llama Fisiología General Básica.
Ese capítulo se lo he facilitado a algunos de los que fueron mis residentes cuando estudiaron cardiología allá en Cuba, pero de todas formas, si ellos no lo tienen en el poder, yo se los voy a hacer llegar a ellos para que lo comparta con todos ustedes, se los ofrezco libremente, gratuitamente, abiertamente, ese capítulo para que lo puedan estudiar, porque tiene una característica. En vez de volver a replicar desde el punto de vista de las ciencias básicas, y siempre me gusta hacer un recordatorio, siempre me gusta parafrasear algo que viene en uno de los prólogos. Hay un tratado de fisiología español que se llama el Tres Guerras, y al principio del libro, cuando se viene haciendo el prólogo, hacen mención a un catedrático español de apellido Letamendi, que en una ocasión dijo: a la fisiología sóbrale rana y fáltele hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces muchos textos, para hablar de fisiología básica, yo sé que se tienen que basar en la experimentación animal, y mucha de la información que ponen ahí es de fisiología animal extrapolada al humano o descubrimientos extremadamente básicos. Y el médico clínico se ve en la encrucijada de decir: si yo voy a ejecutar la clínica, ¿qué falta me haría que me presentaran este conocimiento más aplicado a la clínica? Pues en el capítulo 60 de ese libro de fisiología, yo escribí la fisiología básica para que pueda ser digerida y comprendida por personas que practican la clínica. Por lo tanto, se los voy a poner a su consideración, porque se van a leer un conocimiento de las ciencias básicas, pero escrito para personas que quieren comprender la cardiología desde el punto de vista clínico, pero que necesitan como primer paso comprender la fisiología. Yo se los voy a compartir, les debe llegar a partir de esos muchachos que están participando aquí en el curso. Habrá que buscar la manera que eso les llegue a ustedes, pero yo se los voy a hacer llegar a ellos. De todas formas, ahora que recuerdo, yo lo tengo puesto gratuitamente en ResearchGate. Ustedes pueden poner en internet, pongan fisiología cardiovascular básica y pongan mi nombre y apellidos, y lo van a poder descargar de allí gratuitamente. Ya recuerdo que yo lo tengo colgado allí disponible para todos. ¿Algún otro doctor desea hacer alguna pregunta o algún tipo de consulta? Pues bueno, damos por terminada la clase, y van a haber sorpresas para los próximos días. La parte que ustedes quieren ver ya se avecina. Mañana tenemos el otro encuentro. Vamos a empezar con electrocardiografía normal. Muchas gracias y buenas noches por la atención prestada. Buenas noches, doctor. Buenas Gracias. noches, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias.